Juantorina's looking for him, and he's found him. Boyd's on his shoulder. Juantorina starts to go away, but they're neck and neck in the home straight, and this could be a remarkable victory for Boyd. But Juantorina's strength is again. Javier Sotomayor, récord del mundo, 2:45. ¡Wow! ¡Récord del mundo! Bien cerrada la competencia, se va quedando rezagada. Da sobre una mesa, Mutola, Ana Fidelia. Esto es un 1 contra 1. Ana Fidelia va a llevarse la Mutola, Ana Fidelia en el sprint. No puede nadie con esta señora de las pistas. Y entra en primer lugar Ana Fidelia Quirón de Cuba. Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genoma y Ciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Vamos a comenzar un grupo de conferencias, videoconferencias, relacionados con la aplicación que ha tenido la medicina genómica en la salud deportiva. Y precisamente iniciamos con una secuencia de deportistas, tanto nacionales de Cuba como internacionales, que han marcado hitos en la historia deportiva mundial. Y precisamente ahí viene la pregunta: ¿el deportista nace o se hace? O sea, ¿el éxito deportivo depende del talento o depende de la constancia, el entrenamiento físico, la disciplina, la salud mental, el poder de concentración, entre otros factores que tienen que ver con el medio ambiente donde se desarrolla esa persona? ¿O simplemente es la mezcla de ambas cosas? Es la interacción tanto de la predisposición genética como de los factores ambientales que propician el desarrollo de ese talento. Ha sido una pregunta controvertida entre los conocedores del tema, y precisamente vamos a ver cuáles son las opiniones que nos ofrecen un grupo de personas que tienen que ver con el deporte, que les gusta el deporte, otros que son entrenadores, otros que practican ejercicios en el gimnasio, y por último, nuestros profesionales especialistas en genética clínica. ¿El deportista nace o se hace? Se hace. Nace y se hace, lleva parte de las dos cosas, ya que hay deportes como el baloncesto, como el voleibol, que tú necesitas tener una altura, necesitas tener una parte genética y física, que eso se nace con eso, igual que con las habilidades, pero también lleva parte de trabajo duro, porque si esas habilidades uno no las desarrolla, uno nunca llega a ser un deportista de alto nivel. Nace. Se hace. Nace. Desde mi punto de vista, yo creo que tiene parte y parte, porque con el talento se nace, el talento deportivo se nace, pero con la disciplina, el entrenamiento diario, te vas como siendo más profesional o algo así. As duas coisas, porque a genética conta muito, a genética, o nível de massa corporal conta muito também, mas obviamente dá para fazer, mas quem tem melhor genética sempre dá um passo acima. Na minha sincera opinião, eu acredito que os desportistas se fazem, porque acredito que ninguém nasce desportista, então este é um hábito que tu vais desenvolvendo com o seu tempo. Porque ser desportista é ser disciplina. Eu acredito que os desportistas nascem sendo desportistas, porque aquilo já faz parte deles, e com treino, dedicação, eles só vão aperfeiçoando aquilo que eles já têm com eles. El logro de una condición física óptima para el deporte y de un rendimiento deportivo alto son rasgos complejos que tienen una base en los genes y en el ambiente, es decir, hay factores genéticos y ambientales que determinan ese logro en el atleta. Desde el punto de vista genético podemos mencionar que hay variaciones en nuestro genoma que pueden favorecer o no el desarrollo deportivo. Por ejemplo, hay genes que están implicados en la función cardíaca, en lograr tener una mejor función cardíaca ante el estrés que puede significar el ejercicio intenso, pero también hay genes muy relacionados con el desarrollo muscular y esquelético que puede favorecer el desarrollo deportivo de un individuo.
Sin embargo, no podemos decir que solamente son los genes los responsables de esto, de este logro o no, sino que el ambiente juega un papel decisivo en lograr el rendimiento deportivo de un individuo. Tenemos que dentro de cuando nos referimos a factores ambientales, están incluidos la dieta, la nutrición, una nutrición adecuada, una nutrición que tenga todos los requisitos para garantizar el potencial energético que requiere el deportista. El entrenamiento, el ejercicio físico son vitales para lograr ese rendimiento. El físico del individuo que es deportista, dígase la distribución muscular, la fuerza muscular, la masa muscular, la competencia cardíaca, una altura determinada, todo eso avalado por supuesto por un genotipo subyacente que marca ese fenotipo, y luego el ambiente sería el entrenamiento que desarrollaría toda la potencialidad de ese fenotipo, ¿no? Cuando uno habla de deportes, habla de competencias, porque todos somos capaces de entrenarnos. Por ejemplo, yo hago un poco de ejercicio, pero no significa que voy a ganar una competencia a un nivel internacional o nacional con atletas, porque todos somos capaces de entrenarnos en algo, pero para competir, para ganar, para competir, para estar entre los mejores de deportistas, uno tiene que tener un fenotipo y un genotipo subyacente que condicione ese fenotipo, y uno, el entrenamiento, entonces desarrolla las potencialidades de ese fenotipo. Existen múltiples ejemplos de deportistas que han logrado sobrepasar los límites admitidos hasta el momento para deportes específicos, y hay deportistas como Michael Jordan, como otros deportistas en las carreras como Bolt, que han logrado límites que nunca había alcanzado otro ser humano, porque tienen potencialidades específicas genéticamente que le han permitido desarrollar estas potencialidades al máximo y lograr capacidades únicas para esos deportes. Considero además que es un rasgo multifactorial, porque es muy necesaria las condiciones del medio. Estar en un instituto de alto rendimiento con todas las condiciones permite que este individuo desarrolle todas sus potencialidades máximas, pero las condiciones genéticas, estas condiciones que están en varios genes, que es aditivo, la relación de estos genes con el resto de los genes pudiera determinar que ellos desarrollen sus potencialidades al máximo si lo tiene determinado genéticamente. Como ustedes pueden observar, son disímiles las opiniones relacionadas con esta pregunta. Trataremos durante toda esta secuencia de conferencias de temas esclarecer la duda, esclarecer la controversia. Queremos agradecer, por supuesto, la participación de todos estos colegas que son familiares, amigos cercanos, así como colegas del gimnasio, que se brindaron de manera incondicional a participar y a colaborar con nosotros en el canal Genoma y Ciencia. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. La medicina genómica personalizada en el contexto actual. Aportes prácticos en la salud deportiva. Iniciaremos entonces esta saga de conferencias relacionadas con la medicina personalizada genómica en el contexto actual, aportes prácticos en la salud deportiva. Y bueno, la pregunta sustantiva principal que motiva esta saga de conferencias está relacionada con ello. ¿El deportista nace o se hace? Y por supuesto, nosotros vamos a dar un conjunto de elementos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de bases bioquímicas que van a permitir que usted, como dice el prestigioso periodista Taladrí, saque usted sus propias conclusiones. Se necesita de una genética especial para ser una estrella deportiva. La diferencia entre un campeón y un segundo lugar estaría en la información genética, en el background genético, en esos polimorfismos génicos que nos diferencian uno de los otros
y que forman parte del 0,1% de esa diferencia. Ustedes se imaginan a Ana Fidelia Quirós, una prestigiosa deportista cubana y que formó parte, por supuesto, de este preámbulo para iniciar esta saga de conferencias, medallista de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo, practicar el deporte de Mijaíl López Núñez. O sea, ¿se imaginan realmente a esta deportista practicando la lucha grecorromana? Y al mismo tiempo podemos decir, ¿se imaginan a Mijaíl López Núñez practicando el deporte de Ana Fidelia Quirós? Por otra parte, se hubieran conocido internacionalmente, hubieran sido glorias del deporte, si Arleny Sierra, una ciclista cubana profesional, practicara el deporte de Yudari Sánchez y Lienda Montero, o sea, la lucha femenina, y viceversa. Y en el mundo, o sea, internacionalmente, ustedes se imaginan Dani Pedrosa, campeón mundial de motociclismo, practicando el básquet de Paul Gasol, y Paul Gasol, exjugador español de básquet profesional, ganador de un título en la Copa Mundial de la FIBA, practicando el motociclismo. Hubiese tenido ambos éxitos en el deporte, hubiesen sido glorias del deporte, se hubiesen conocido internacionalmente. Bueno, precisamente uno de los científicos prestigiosos, el doctor Per-Olof Astrand, uno de los padres de la fisiología deportiva, él decía, la persona que deseara convertirse en campeón olímpico tenía que tener mucho cuidado a la hora de escoger a sus padres. Bueno, precisamente con esta frase, él sentenciaba la importancia que tiene el papel de los genes en el desarrollo deportivo y en la obtención de un éxito deportivo rotundo en el caso de las personas que presentaban estas características especiales. Y es que existen varias líneas de conocimiento sobre esta materia, este tema tan controvertido durante muchos años. En primer lugar, una primera línea que sostiene que ser campeón deportivo se encuentra implícito en la genética de cada persona. Otra línea de conocimiento, el éxito deportivo se logra mediante años de práctica y de entrenamiento reiterados, estructurados, con una adecuada salud mental, con un adecuado proceso de concentración, entre otros. Y una tercera línea donde precisamente se mezclan ambos factores. O sea, se mezcla que hay que nacer con talento, pero al mismo tiempo ese talento con que se nace, ese talento deportivo, esas potencialidades genéticas, tienen que ser favorecidas con un ambiente positivo, con un ambiente favorable. Aquí existe un conjunto de estudios de heredabilidad relacionados con la actividad física y, por supuesto, con un conjunto de características que siempre se evalúan en un individuo para determinar o para predecir si va a tener éxito en el deporte. Es importante tener presente que la heredabilidad es un estadígrafo que forma parte de la epidemiología genética que permite estudiar la contribución de los genes en la aparición, en este caso, de una condición biológica determinada. Es la proporción de la varianza fenotípica total que se deben a la varianza genotípica. Es la contribución del componente genético en la aparición de una condición biológica determinada. Y precisamente los valores de la heredabilidad están entre 0 y 1. Mientras más cerca esté de la unidad, mayor será el componente genético, específicamente un valor por encima de 0,75 ya se plantea que es un resultado significativo para abordar la participación de factores genéticos en la aparición de una condición biológica determinada. Saber que cuando la heredabilidad es igual a 0 es porque precisamente, en este caso, el éxito deportivo es netamente ambiental. O sea, en este caso se debe al entrenamiento constante. Cuando la heredabilidad es igual a 1 es porque se debe
solamente a los factores genéticos, o sea, aquellos individuos que plantean que el deportista tiene que nacer deportista. Bien, y cuando son valores entre 0 y la unidad, entonces es esa tercera tendencia que plantea que además del talento, tenemos que tener condiciones ambientales positivas o favorables, o sea, una epigenesia positiva que garantice el desarrollo de ese talento. Y miren qué cosa más interesante. El primer parámetro, el consumo máximo de oxígeno. Existen varios autores que plantean heredabilidad desde un 73% hasta un 93%. O sea, faltando prácticamente un 7% para llegar a la unidad. El consumo máximo de oxígeno está determinado genéticamente, que constituye una de las propiedades para practicar determinados deportes que después vamos a ver qué importancia tiene tener un volumen máximo de oxígeno importante, bien considerable para determinados deportes. La productividad aeróbica, que también es una de las propiedades de determinados deportes, de un 70 a un 80% de heredabilidad. La producción de lactato, importantísimo también, para un 81%. La productividad anaeróbica va desde un 70% y estudios han alcanzado hasta un 99%. Estamos hablando de investigaciones que no son recientes. Bien, investigaciones ya llevan unos cuantos años. Un 99%. La frecuencia cardíaca máxima, bien, de un 86 a un 97%. Prácticamente casi todos estos parámetros están por encima de un 75%, que es el valor que refleja significación estadística en este sentido. Ejemplo, el hábito físico, la endomorfia, la mesomorfia, la ectomorfia, de un 69 a un 87%. El tiempo de reacción simple hasta un 80%, la fuerza máxima estática de un 50 a un 60%, esa está un tanto disminuida. Sin embargo, miren la flexibilidad. Bien, tener flexibilidad para determinados deportes, un 91%, la coordinación entre un 40 y un 50%, o sea, hay una proporción equitativa ahí en la participación de factores genéticos y ambientales. Conclusión. Todos estos parámetros relacionados con la actividad física muestran un elevado porcentaje de heredabilidad. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Que están determinados en un gran por ciento de ellos, pero con una significación importante por factores genéticos, de que existe una predisposición genética a tener cada una de estos parámetros que forman parte, por supuesto, del fenotipo favorable para un determinado deporte. Bien, por lo tanto, la genética más el entrenamiento es la combinación perfecta para muchos, para esta tercera línea o tendencia de investigación para obtener éxito deportivo. Y en este sentido, la medicina genómica ha contribuido en gran medida a desarrollar perfiles genéticos para poder estudiar esa predisposición genética. En primer lugar, para definir el tipo de deporte que una persona debe de practicar. Y en segundo lugar, para conocer simplemente el estado de salud y bienestar físico de una persona. O sea que los perfiles genéticos no necesariamente son útiles para la selección de individuos que pueden tener éxito en las competencias y prestigiar a un país determinado, sino también para poder asesorar genéticamente a individuos que quieran garantizar un estado de bienestar físico, un estado de salud favorable. Bueno, precisamente Galton en el año 2012 destacó 3 componentes principales para el logro de la excelencia deportiva, que está referida en ese artículo que ustedes están observando del año 2016. Él habla en primer lugar de las capacidades innatas del individuo. O sea, el deportista tiene que nacer con talento, tiene que nacer con determinadas propiedades biológicas que garantizan que tenga un fenotipo favorable
para la práctica de un determinado tipo de deporte. Pero también él habla de la concentración y él habla del entrenamiento duro, o sea, de la disciplina constante, del entrenamiento duro del día a día. Entonces, pero para la opinión de este profesor, existen otros factores que no podemos en gran medida dejar de mencionar. Ejemplo, el acceso a las buenas instalaciones deportivas. O sea, un país que no tenga buenas instalaciones deportivas, ¿cómo va a desarrollar el talento de esa persona? Pero también la presencia de un buen entrenador. Por eso que la victoria de un determinado deportista también es victoria y es éxito para el entrenador. Bien, pero también el apoyo familiar. O sea, tenemos que tener un soporte familiar que nos motive, que nos garantice maximizar todas las potencialidades, ¿verdad? Sin ningún tipo de preocupación. Y existen otros factores como la cultura deportiva de un país, el lugar de nacimiento de los jóvenes o su grado de madurez deportiva, entre otros aspectos. Entonces, la realización del potencial genético tiene dos componentes importantes. El deportista primero tiene que nacer, debiendo poseer a nivel genético ciertas características y condiciones. Primero tiene que nacer. Y luego que nace, se hace durante el proceso de entrenamiento deportivo. Incluso existen paneles de genes que garantizan la selección del deporte, como vamos a ver. Existe un conjunto de genes que garantizan la selección del deporte, la capacidad pulmonar, la capacidad cardiovascular, bien, las reservas energéticas, el componente motivacional. Lo vamos a ver, un conjunto de genes que ya están descritos, que ya están caracterizados, que ya se sabe cuáles son sus funciones y al mismo tiempo ya forman parte de los paneles que se encuentran desarrollados en todo el mundo. Hay muchos autores que plantean que la medicina genómica se está usando para incluso hasta personalizar el entrenamiento. Pues es que se llama medicina genómica personalizada. De acuerdo a lo que plantean sus genes, así será el deporte que tienes que practicar. Lo mismo pasa con la nutrigenética, lo mismo pasa con la farmacogenética, que son otras aplicaciones de la medicina genómica en el contexto actual. No estamos hablando de fantasías, ni estamos hablando de algo que se va a lograr, no, estamos hablando de un aspecto que ya es realidad, que ya es presente, ¿bien? Y constituye muchas veces una variable importante a tener en cuenta para el éxito del deportista. ¿Bien? En este sentido, hay muchos autores que plantean que los genes son responsables del 50% de la variación de la capacidad física en respuesta al entrenamiento, y existen autores que plantean que la genética suele ser más importante que el propio entrenamiento, aunque esta última optimiza lo que genéticamente está condicionado. Por tanto, la actitud para el deporte se encuentra en nuestros genes precisamente. Los niveles de genética en relación a la práctica deportiva se basa en dos aspectos importantes. La genética asociada a la alta competición, bien, y la genética asociada al deporte salud. O sea, los perfiles genéticos no solamente se utilizan para evaluar bien la capacidad deportiva, sobre todo en la alta competición, sino aquellos individuos normales que no son deportistas, pero que necesitan de la práctica de ejercicio físico para garantizar su salud. Y en ese sentido, ellos tienen que saber qué tipo de deporte se debe practicar para obtener mejores resultados. ¿De qué factores depende la actitud ante el deporte? ¿Cuáles son los factores que debemos de tener presente para definir la actitud en sentido general ante el deporte? Ahí ustedes verán que existen factores que tienen que ver con la genética y factores que tienen que ver con el ambiente. Ejemplo, el tipo de fibra muscular está en el centro y no es por gusto, porque se ha demostrado científicamente que el tipo de fibra muscular es un factor que está íntimamente relacionado con el éxito deportivo.
Y durante esta secuencia de conferencias nos vamos a dar cuenta de esta realidad. La actitud frente al deporte, o sea, todo el componente motivacional relacionado con el deporte. Tenemos que sentirnos motivados para practicar deporte. Bien, el entrenamiento invisible, que está relacionado con el sueño, con los ejercicios de relajación, de elasticidad, entre otros aspectos que lo vamos a ver a continuación. En la capacidad pulmonar, por ejemplo, los nadadores tienen que tener una capacidad pulmonar importante para practicar su deporte, entre otros deportes. La fuerza cardiovascular también constituye otro componente. Estos son los aspectos importantes relacionados con el entrenamiento invisible. El equilibrio emocional, el descanso reparador, el beber agua, bien, también los alimentos, alimentarse adecuadamente, controlar el peso, el proceso de socialización también forman parte del entrenamiento invisible, el descanso, todo esto forma parte del llamado entrenamiento invisible. Y en esta figura, en esta imagen, nosotros vamos a ver cómo la distribución de las fibras rojas o tipo 1 y las fibras blancas o tipo 2 se encuentran distribuidos según el deporte. Fíjense cómo las fibras rojas va a ir aumentando en la medida que se incrementa, en este caso, ejemplo, la capacidad para garantizar las reservas energéticas. Desde los sprinters y saltadores, que son los que menos fibras lentas necesitan, hasta los maratonianos, los que practican maratón. ¿Qué nos interesa evaluar desde el punto de vista genético? ¿Qué tipo de fibras predominan en mi cuerpo? Eso hay que estudiarlo. Nosotros tenemos dos tipos de fibras: fibras rojas o tipo 1, fibras blancas o tipo 2. Las fibras rojas son de contracción lenta, las fibras blancas son de contracción rápida, explosiva. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es la distribución de estas fibras en mi cuerpo. En segundo lugar, cuál es mi capacidad cardiovascular y pulmonar, porque existen deportes que necesitan de una elevada capacidad cardiovascular y pulmonar. ¿Practico ejercicios de resistencia o de potencia o de fuerza o de velocidad? ¿Cómo es mi fuerza muscular? Bien, ¿qué riesgo de salud adicionales tienen mis genes? O sea, también tenemos que estudiar la predisposición genética de acuerdo a esas variantes, a esas variaciones que presentan los genes, de acuerdo a las variantes, a las variaciones que yo tengo. Y por supuesto, la predisposición que tiene para poder padecer de determinadas enfermedades. Porque muchos de los genes, bien, como ese ejemplo del gen ECA, el gen que codifica para la enzima convertidora de la angiotensina, es favorable para determinados ejercicios, ejemplo, de potencia, pero tiene un alto riesgo o un elevado riesgo para la salud. Ese mismo polimorfismo que nos predispone a realizar o a practicar ejercicios de potencia está precisamente relacionado con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como es el caso de la hipertensión arterial. ¿Cómo voy a gestionar mis grasas? Yo tengo la capacidad de gestionar las grasas. En ese sentido, ¿qué recomendaciones nutricionales son mejores para mí? Todos estos son factores que nos interesa evaluar a la hora de escoger un tipo de deporte. De manera que en este primer encuentro relacionado con la medicina genómica en la salud deportiva, tenemos una conclusión importante. La actitud ante el deporte depende de un conjunto de factores como son el tipo de fibra muscular, la capacidad muscular, el gasto energético que uno tiene, la capacidad cardiovascular y pulmonar, entre otros factores que son fenotipos condicionados genéticamente. Repito, yo no voy a dar una respuesta definitiva a la pregunta si el deportista nace o se hace. Usted saque sus propias conclusiones. En la próxima conferencia vamos a abordar los tipos de fibra muscular, el ADN mitocondrial y la epigenética y su relación con la práctica deportiva.
Soy el doctor Roberto Larduez Ferrer, especialista de primer grado y segundo grado en genética clínica, y los espero en un segundo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.